Cuando alguien escucha coche barato, casi siempre se enciende una alarma mental. Esto me va a salir caro después. Y no es paranoia. Muchas veces un precio bajo viene con motores cansados, electrónica caprichosa y un desfile de facturas que se acumulan más rápido que el valor del auto. Pero existe otro tipo de barato, el que no grita, el que no impresiona, el que no vende humo, y justamente por eso dura. Son coches con mecánicas sencillas, sin soluciones delicadas, sin piezas que se rompen por moda tecnológica y con un historial que suele repetirse. Mantenimiento básico, kilómetros y más kilómetros, y una vida útil que supera a rivales más aspiracionales. Algunos son verdaderas gangas que duran años, acumulando kilómetros sin vaciar tu bolsillo. En este video presentamos 9 autos baratos que son realmente confiables, sin trucos, sin motores frágiles, solo caballos de batalla probados que pueden ahorrarte miles a largo plazo. Y comenzamos con un Toyota que a menudo se pasa por alto a la sombra de su hermano más famoso, el Corolla. Toyota Auris. El Toyota Auris nunca fue el coche que se compra para impresionar. No tiene esa presencia que grita «mírame» en la vereda, ni un diseño que levante cejas. Es más bien el típico compacto que pasa desapercibido, y esa es parte de su encanto. Porque en el mercado de segunda mano lo que pasa desapercibido suele estar menos inflado de precio. El Auris juega a eso, discreción por fuera y una enorme reputación construida a base de rutina. Lo importante está en la receta mecánica. En lugar de apostar por complejidades, el Auris que conviene buscar es el de gasolina 1.6, un motor que, por filosofía, evita lo que suele arruinar la economía de un usado barato. Sin turbos delicados, sin una electrónica excesiva para compensar fragilidades, sin esa sensación de que algo caro está a punto de fallar. Es el tipo de propulsor que vive bien con lo de siempre. Cambios de aceite a tiempo, filtros, revisiones normales y poco más. Por eso el Auris aparece siempre asociado a una idea, aguanta kilómetros. No como eslogan, sino como hábito. Es un caballo de trabajo, quizás no llame la atención, pero te acompañará toda una vida sin quejarse. Hay coches que, con los años, empiezan a pedirte atención constante. Una fuga por acá, un sensor por allá, un ruido nuevo cada mes. El Auris tiende a lo contrario. La transmisión suele mantenerse sólida y la suspensión, en comparación con algunos rivales típicos del segmento, envejece con dignidad. Menos juego, menos golpes secos, menos sensación de autoflojo cuando ya pasó por calles imperfectas. A esto se suma algo que el comprador valora más de lo que admite, la vida alrededor del coche. Repuestos accesibles, mecánicos que lo conocen, soluciones repetidas, sin misterio. Cuando un modelo fue popular y tuvo un diseño conservador, el ecosistema lo vuelve fácil. Hay piezas, hay experiencia y rara vez te encontrás con nadie sabe qué tiene. El Auris es exactamente eso. Un coche sobrio que te permite vivir sin miedo a una sorpresa grande. Puede que no sea el más emocionante de esta lista, pero cumple una promesa muy concreta. Compras una vez, lo usas años, y el mayor drama suele ser un embrague que llega a su fin por desgaste, no por defecto. 8. Honda Jazz. El Honda Jazz carga con un estigma curioso. A veces lo etiquetan como un coche de abuelos, como si la practicidad sin ornamentos innecesarios fuera un pecado. Pero en el mundo real, esa etiqueta suele ocultar una ventaja enorme. Dueños tranquilos, conducción urbana moderada y mantenimiento al día. Y aunque lo hubieran usado de 1000 formas distintas, el Jazz tiene algo que lo empuja siempre hacia la misma conclusión. Es difícil de matar. Puede cargar cientos de miles de kilómetros sobre sus espaldas y seguir adelante como si no pasara el tiempo. La versión que se repite como apuesta segura es la versión 1.4 a gasolina, un motor que encaja perfecto con el espíritu de un usado fiable, aspiración natural, sin adornos innecesarios, diseñado para durar toda la vida. En el día a día, eso significa que no dependes de un turbo que, a cierto kilometraje, se vuelve una ruleta. Tampoco de sistemas complejos de emisiones que se obstruyen con trayectos cortos, ni de una cadena de fallos en cascada donde un problema pequeño termina en uno grande. Lo interesante del Jazz es que su fiabilidad no se queda solo en el motor. Como todos saben, en muchos coches pequeños lo que empieza a fallar con el tiempo son los pequeños problemas de mantenimiento que hacen la vida un poco incómoda. Ya sea un embrague que se agota demasiado pronto,
Una caja que se siente áspera, una suspensión que suena a cada bache o ruidos interiores que te recuerdan que el auto envejece. Los compactos suelen tener pequeñas molestias que se acumulan hasta que el andar se vuelve insoportable. Pero incluso en estos puntos tan comunes el Jazz suele aguantar mejor de lo esperado, al menos en comparación con la mayoría de sus congéneres. No porque sea indestructible, sino porque está pensado para un uso real. Ciudad, estacionamientos, calles imperfectas y esa rutina de ir y volver todos los días. Después está el golpe de gracia, la practicidad interior. El Jazz es famoso por ofrecer una sensación de espacio engañosamente grande, con soluciones de asientos que permiten cargar cosas como si el coche fuera de otra categoría. Esa combinación entre fiable y útil es la que hace que mucha gente lo compre y se lo quede durante décadas. No es un coche que pide ser reemplazado por capricho. Se reemplaza cuando cambian tus necesidades, no cuando el auto se rinde. En el mercado de segunda mano, el Jazz representa una idea simple: gastar menos sin resignar tranquilidad. No es el coche que te acelera el pulso, pero sí el que te baja la presión. Y cuando hablamos de un auto barato, ese es un lujo subestimado. 7. Mazda 3. El Mazda 3 es el típico coche que muchos no miran primero, y ahí está la oportunidad. No siempre tuvo el volumen de ventas de algunos rivales clásicos y eso, en segunda mano, puede ser una ventaja comparativa. Menos fama suele significar menos sobreprecio, o al menos un trato más justo. Pero que sea menos llamativo no significa que sea un auto menos atractivo. De hecho, el Mazda 3 se ganó un lugar en esta lista por una combinación rara: robustez mecánica y una conducción agradable. La base de su reputación está en el motor gasolina Skyactiv 2.0, una mecánica que apuesta por la aspiración natural y la eficiencia sin recurrir a soluciones delicadas. En términos prácticos, esto significa menos puntos de fallo en general. No tienes el estrés de un turbo que trabaja al límite, ni la sensación de que un sistema complejo depende de demasiadas variables para funcionar perfecto. Con el mantenimiento básico, el Mazda 3 suele responder con años de servicio y un comportamiento consistente. Y después está ese detalle que cambia la relación con el coche. El Mazda 3 no se siente como un castigo a cambio de la performance. Hay autos fiables que son nobles, sí, pero tienen un comportamiento tan anestesiado y sin personalidad que te dan ganas de bajarte. El Mazda 3, en cambio, tiene una dirección con buena respuesta, una suspensión equilibrada y una sensación de ligereza que lo hace disfrutable. Eso no solo es placer, también te da una lectura más clara del auto. Sientes mejor qué está pasando, puedes detectar una vibración rara, un sonido nuevo o un desgaste ni bien aparece, antes de que se vuelva un problema que cueste cientos, sino miles de euros. En coches muy aislados, construidos para simular una extrema estabilidad, a veces los problemas se esconden hasta que es demasiado tarde. Ahora, esta compra, si bien es muy inteligente, exige una advertencia concreta. En los modelos más antiguos hay que vigilar el óxido. No es el fin del mundo, pero es un filtro. Es importante revisar los bajos, los pasarruedas, los bordes y cualquier signo de corrosión real. La buena noticia es que el punto débil no suele ser el corazón mecánico, sino ciertos años y condiciones de carrocería. Si encuentras un Mazda 3 sano, lo que te llevarás es un compacto que puede competir con rivales más caros en calidad de vida y hacerlo sin exigirle sacrificios a tu billetera. Es un coche que, además de aguantar, te devuelve algo todos los días. Se maneja bien, se siente coherente y envejece con una dignidad que no siempre viene en el combo de los baratos. 6. Ford Focus. El Ford Focus es un favorito histórico por una razón simple: es un coche muy bien equilibrado. Es práctico, ágil, muestra un buen comportamiento tanto en ruta como en la ciudad. Pero en segunda mano, el Focus tiene una regla de oro: no todos los Focus son el mismo Focus. Aquí, más que en otros modelos, la elección del motor cambia el destino. Es que hay versiones que se ganaron mala fama por problemas serios, como la reciente EcoBoost, que muestra defectos especialmente vinculados a cuestiones como fuga en la refrigeración y sobrecalentamiento. Y cuando un usado empieza a jugar con la temperatura, el ahorro se termina. Reparar a tiempo cuesta mucho y reparar tarde cuesta el doble. Por eso, el Focus confiable dentro de esta lista suele ser el de gasolina 1.6 de aspiración natural.
Una mecánica más vieja, menos glamorosa, pero con una lógica muy clara. Menos complejidad equivale a menor dependencia de componentes delicados y costosos, garantizando una durabilidad que se sostiene con mantenimiento regular. Pero esta palabra, regular, es clave. Un Focus 1.6 bien cuidado tiende a ser un caballo de batalla. Puede acumular kilómetros altos sin sufrir dramas mayores y cuando algo se desgasta, suele ser lo esperable. Piezas de mantenimiento o elementos que se cambian por edad y uso. Además, como se vendieron muchísimos, el ecosistema lo favorece. Repuestos disponibles, talleres que lo conocen, soluciones repetidas y costos razonables cuando toca intervenir. El riesgo real del Focus bueno es el paso del tiempo. Muchos ejemplares ya tienen un kilometraje elevado y eso te obliga a comprar con cabeza fría. Debes revisar cuidadosamente el historial de servicios, chequear el comportamiento en frío, que tenga una temperatura estable, y mirar las señales de cuidado en detalles que delatan al dueño anterior. Un coche puede ser fiable por diseño, pero si vivió maltratado, puede terminar siendo otra historia. Elegido correctamente, el Focus 1.6 es una compra inteligente. Te da espacio, una conducción agradable y un mantenimiento que no se vuelve una pesadilla. Solo debes evitar las versiones con antecedentes problemáticos, apuntar a lo sencillo y el Focus vuelve a ser lo que siempre prometió. Un compañero noble que hace de todo sin pedirte demasiado. 5. Hyundai i30. El Hyundai i30 es el tipo de coche que rara vez despierta pasiones. No suele ser el tema de conversación en una mesa, ni el objeto de deseo de los fanáticos de las 4 ruedas. Pero para una compra racional eso es una virtud. Menos fantasía, más herramienta. Y como herramienta, el i30 se ganó la reputación de ser de esos autos que te regalan tranquilidad a largo plazo. La versión que encaja mejor con la idea de fiabilidad es la gasolina 1.6 porque evita una trampa común del mercado usado. Cuanto más complejo el sistema, más caro el día que algo falla. En este i30 la filosofía es sencilla. Una mecánica que funciona, que no se apoya en turbos sofisticados para rendir y que se mantiene estable con lo básico. Esa estabilidad se ve en el tipo de problemas que suelen aparecer. En lugar de fallos mecánicos graves, lo normal es encontrarse con temas menores como reemplazo de consumibles, desgaste lógico y pequeñas correcciones de rutina. En el lenguaje del usuario común, eso significa que el coche no te secuestra con la típica visita sorpresa al taller por una falla que luego deriva en varias semanas de reparaciones y miles de euros. Y hay un factor que consolidó su imagen, las garantías largas con las que se comercializó en muchos mercados. Eso no solo ayudó a los primeros dueños, también dejó una cultura de mantenimiento y una percepción de que el auto fue pensado para durar. Además, como el i30 no fue visto como coche ostentoso, muchos ejemplares terminaron en manos de conductores cuidadosos, como padres de familia y trabajadores que los utilizaban para viajar distancias intermedias más que en vidas de castigo continuo. Ahora bien, ¿es perfecto? No. A veces no se siente tan preciso como otros rivales en su categoría, ni presume de tener un interior premium. Pero ese no es el punto de esta lista. Acá el punto es la relación costo-tranquilidad. Y el i30 suele entregar exactamente eso. Repuestos razonables, fiabilidad consistente y un desgaste que, en general, no se vuelve una cadena interminable. En otras palabras, el i30 es el coche que no te seduce, te convence. Y cuando el objetivo es comprar barato sin hipotecar el futuro, esa forma de convencer vale más que cualquier diseño llamativo. 4. Suzuki Swift. El Suzuki Swift siempre fue el descarado perdedor del mundo supermini. Es que no tiene el prestigio de algunos rivales más conocidos, ni la misma popularidad en todas partes. Pero si le preguntas a cualquiera que mire la fiabilidad con lupa, el Swift aparece como una respuesta directa. Te dirán que es simple, robusto y sorprendentemente duradero, un compañero para toda la vida. El Swift que suele recomendarse es el de gasolina 1.2 de aspiración natural. Y la explicación es casi un mantra en esta lista. Mientras menos cosas delicadas tenga, menos cosas delicadas se pueden romper. Sin turbocompresores, sin sistemas complejos de emisiones y con una arquitectura sólida que reduce puntos de fallo. Es un motor ligero, eficiente y con fama de estirar kilómetros con una tranquilidad que no siempre se encuentra en autos de su tamaño. Además,
El Swift tiene otro beneficio poco glamoroso pero muy real: el costo de vivir con él. Cuenta con un seguro bajo, un consumo contenido y piezas relativamente accesibles. Y cuando aparecen fallos, suelen ser menores y fáciles de resolver. En el día a día, eso se traduce en una vida sin estrés. No estás esperando el próximo ruido raro como quien espera una mala noticia. Pero es importante destacar que aquí también juega la experiencia al volante. El Swift se siente ágil, liviano, fácil de estacionar y de mover por ciudad. Esto lo hace ideal para ser un primer coche, para ser el auto secundario de una familia o para alguien que quiere realizar viajes diarios económicos y confiables. Para estos casos, es una fórmula potente. Y lo más revelador es esto: la mayoría de los dueños no lo cambia porque se rompió, sino que lo cambia porque necesita algo más grande. Es decir, el límite suele ser tu vida, no el coche. El único pero es obvio: el tamaño. Si tienes familia con niños muy jóvenes o necesitas un baúl grande, puede quedarse corto. Pero dentro de su categoría, el Swift es difícil de superar. Es la clase de auto que por fuera parece un juguete simpático. Por dentro es una elección seria. Cuando la compra es racional, el Swift no gana por imagen, gana por constancia. Y a veces la constancia es el lujo más grande. 3. Kia Ceed. Durante años, Kia fue vista como una marca económica sin demasiado prestigio. Pero el Ceed cambió esa percepción de forma silenciosa, sin escándalo y sin promesas exageradas. Lo hizo con lo que realmente importa cuando el coche envejece: durabilidad y costos controlados. La versión más recomendable es la de motor 1.6 de 6 cilindros a gasolina de aspiración natural, especialmente en variantes previas a la moda del turbo. Aquí vuelve el patrón que nos inspiró a hacer este video: menos complejidad equivale a menos puntos de fallo. Sin la carga de sistemas frágiles, sin esa dependencia de una tecnología que funciona perfecto, hasta que deja de hacerlo. El 1.6 atmosférico del Ceed se ganó fama de ser un motor de riesgo bajo, con usuarios que reportan haber superado los 200.000 kilómetros de uso. Esto se debe a que, con mantenimiento básico, suele llegar a kilometrajes muy altos sin presentar problemas mayores. Y en un hatchback familiar, ese detalle es enorme. Porque cuando un coche tiene más espacio, se usa más, se carga más y se viaja más. La fiabilidad deja de ser un lujo, se vuelve necesidad. Un auto familiar que falla seguido no es solo caro, es un problema de logística y de vida. A esto se le suma un elemento que, en segunda mano, puede ser un arma secreta: garantías largas de fábrica. No significa que el coche sea mágico, pero sí que fue pensado para competir en confianza y que muchos ejemplares llegaron al mercado de usados con un respaldo que no es habitual en la categoría. Incluso cuando ya no hay garantía vigente, el Ceed suele seguir siendo relativamente asequible de mantener, con costos de reparación que no se disparan como en algunos rivales más aspiracionales. Pero aún hay algo más. El Ceed no siempre es el coche que alguien compra por ego, sino que la mayoría de las veces se compra por sentido común. Y ese perfil de comprador suele ser más cuidadoso con los servicios, con los cambios de aceite y con las revisiones de rutina. En usados, el historial del dueño anterior es casi tan importante como la ingeniería del auto. Un coche fiable con un dueño prolijo es una combinación que se siente casi injusta de lo bien que sale. El Ceed, en esta lista, satisface el lugar del clásico coche familiar confiable que nos regala espacio razonable, un motor noble y una vida útil que no te obliga a vivir con la billetera en guardia. 2. Skoda Fabia. El Skoda Fabia nunca fue sinónimo de glamour. No tiene el carisma de un icono de diseño ni la fama cool de un urbano de moda. Pero si lo que buscas es un coche pequeño que simplemente funcione, el Fabia es una respuesta incómodamente lógica. Porque lo aburrido, en el mundo de los usados, a menudo significa una cosa: menos averías. La versión que más encaja con el enfoque de fiabilidad es la gasolina 1.2 MPI. Su ventaja reside en su simpleza mecánica, ya que no tiene turbo, ni inyección directa, ni sistemas de alta tecnología que, cuando envejecen, se vuelven caros de mantener. Esa simpleza suele convertirse en tranquilidad. No es un coche que te promete sensaciones, te promete rutina, y en una compra barata, la rutina es un tesoro, porque la pesadilla del mercado usado no es que algo se gaste, eso es normal.
La pesadilla es el fallo grande e inesperado, el que te deja el coche parado durante semanas y te obliga a decidir entre pagar una fortuna para repararlo o venderlo con pérdida. El Fabia fue prácticamente diseñado para evitar este escenario. Otra ventaja importante es que comparte componentes con otras marcas del mismo grupo, lo que se traduce en disponibilidad de repuestos y costos contenidos. En el mundo real, esto se siente así. Cuando toca cambiar algo, no estás rezando para encontrar la pieza, llamando a todos los talleres que encuentras por internet ni pagando un precio absurdo por algo cuando finalmente lo encuentras. Además, muchos Fabia envejecen con fallos que suelen ser de consumibles como las luces, neumáticos y frenos. Estas son cosas molestas, sí, pero normales para la gran mayoría de coches, además de previsibles y manejables. El Fabia es un coche para el que compra con la cabeza, jóvenes que necesitan algo confiable, familias que buscan un segundo auto, gente que prioriza llegar siempre sin sobresaltos. No va a ser el más rápido ni el más llamativo, y justamente por eso se convierte en una compra inteligente, porque el mercado suele premiar lo aspiracional y castigar lo práctico. Y en segunda mano, que el mercado castigue un auto por ser aburrido es una oportunidad. El Fabia demuestra un punto central. La fiabilidad no siempre se nota en el primer día. Se nota cuando pasan los meses y te das cuenta de que el coche sigue andando y tu presupuesto sigue intacto. 1. Toyota Yaris. Si hay un coche pequeño que se ganó fama de durabilidad casi legendaria, ese es el Toyota Yaris. No porque sea perfecto, ni porque sea el más emocionante, sino porque su historia se repite demasiado seguido, arranca, anda y parece negarse a morir. La versión que suele destacarse es la gasolina 1.3 de aspiración natural. Y acá se entiende por qué Toyota construyó su reputación. Se trata de un motor sencillo, sin turbos que fallen, sin sistemas complejos de emisiones que se obstruyan y sin electrónica frágil que te arruine la semana. Los propietarios informan con frecuencia que los modelos Yaris superan los 250.000 kilómetros, incluso los 300.000 kilómetros con solo un mantenimiento rutinario. En un urbano esto es clave porque los urbanos viven una vida dura. Realizan trayectos cortos, arranques constantes por semáforos, sufren baches, estacionamientos y la lluvia y el calor de la ciudad. Muchos motores sufren más ahí que en ruta. El Yaris suele aguantarlo con una serenidad que sorprende. La fiabilidad del Yaris se nota también en el tipo de problemas que aparecen con el tiempo. En lugar de fallos grandes, lo más habitual es lo esperable, elementos de desgaste, piezas que se cambian por edad, consumibles. Y eso es exactamente lo que querés cuando compras un auto barato, que el gasto sea predecible, que el coche no te obligue a jugar a la ruleta cada vez que enciendes el motor. Hay otro factor silencioso, el Yaris viejo sigue existiendo en la calle, no como nostalgia, sino como evidencia. Muchos modelos de la misma época desaparecen porque se vuelven demasiado caros de mantener o porque fallan demasiado. El Yaris, en cambio, sigue circulando, y eso suele indicar que el balance entre costo y durabilidad funciona. Y encima, en ciertos mercados, el Yaris no siempre tiene el mismo aura de algunos rivales que se venden por imagen. Eso ayuda a que los precios de segunda mano sean razonables. No te llevas un auto que impresione a nadie en la puerta de tu casa, pero sí uno que a lo largo de los años puede ahorrarte dinero evitando sustos. El Yaris cierra esta lista porque resume la idea completa. Fiable no significa brillante en la ficha técnica, significa libertad. Libertad de no vivir pendiente del próximo fallo, de no temer una factura sorpresa y de saber que mañana, cuando gires la llave, el coche va a hacer lo que tiene que hacer. Estos 9 modelos demuestran una verdad que el mercado a veces esconde. Barato no siempre es sinónimo de problema. Hay coches que cuestan poco porque no tienen glamour, porque no están de moda o porque no alimentan el ego. Y sin embargo, son los que mejor se comportan cuando pasan los años. Mecánicas simples, repuestos accesibles, desgaste razonable y una reputación ganada con kilómetros reales. La clave está en comprar con criterio. Priorizar versiones sencillas, evitar configuraciones con antecedentes complicados y, sobre todo, elegir el ejemplar correcto. Un coche fiable con un historial oscuro puede volverse caro. Uno aburrido, con mantenimiento al día, puede ser el mejor negocio de tu vida.
Si tu objetivo es bajar el riesgo y subir la tranquilidad, esta lista es un mapa, desde compactos discretos hasta urbanos casi indestructibles. Porque al final, el coche ideal no es el que te hace soñar el primer día, sino el que te deja vivir tranquilo todos los demás.